gloria al Señor. Nunca, hermanos, en toda mi tiempo de cristiano, hermanos, me había tocado predicar en un 24. Y me sorprendió que el pastor, ¿verdad?, me diera ese privilegio y gloria al Señor, pues lo recibimos con gusto, ¿verdad? Este es un 24, pero para nosotros, hermanos, Cristo es un 24 todos los días. Realmente, hermanos, Cristo está en nuestro corazón y todo el tiempo vamos a estar, hermanos, celebrando Navidad, ¿verdad?, en nuestro corazón, porque Él es nuestro Dios, el que nos ha transformado a nosotros, hermanos, nos ha cambiado a nosotros, hermanos, ha hecho unas cosas maravillosas en nosotros, ¿verdad? Y a pesar de todo eso, hermanos, estoy de acuerdo con el pastor también, ¿verdad? De que nosotros hemos cometido tantas cosas, ¿verdad? Hemos hecho tantas cosas malas. Pero a pesar de eso, hermanos, Cristo no ha quitado la mirada de nosotros. Cristo sigue viéndonos a nosotros, hermanos, con ese amor, hermanos, y diciéndonos, ¿sabes qué? La regaste, hiciste mal aquí, pero yo espero de ti que te levantes. Yo espero de ti que te mejores. Yo espero de ti que sigas madurando. Que eso que te sucedió te sirva para ser mejor en este año 2018, hermanos. Porque cuando nosotros cometemos algo, hermanos, debe llamarlo la atención a nosotros para decir, qué regada la que hice aquí, ¿verdad? Qué mal hice yo. Y decir, bueno, creo que no me conviene repetir esto. Creo que no me conviene seguir haciéndolo mal o estar haciendo esto que he estado haciendo y cambiar esa actitud, poner una actitud diferente. Nosotros enfocarnos en que Dios está mirándonos a nosotros y desea la prosperidad de nosotros, hermanos. Porque Dios desea la prosperidad del alma de nosotros, hermanos. Desea la prosperidad de nuestro espíritu, hermanos. Que nosotros tengamos paz, hermanos, esa paz, hermanos, que nos dio el Señor cuando vino a nuestros corazones. Qué lindo, ¿verdad? Lo que Dios piensa de nosotros, cómo realmente Él, hermanos, cada día, hermanos, está caminando con nosotros, hermanos, y ayudándonos a entender cosas, hermanos. A veces nos tenemos que dar en la frente nosotros, ¿verdad? Pero con ser eso, hermanos, Dios quiere que nosotros, hermanos, nos mejoremos cada día. Que el hombre, hermanos, nosotros tenemos esa capacidad, tenemos esa fuerza, podemos nosotros ser mejores cada día. Cada quien, ¿verdad?, por su lado puede ser mejor con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos, con todos, hermanos. Podemos ser mejores nosotros. La actitud de nosotros, hermanos, solo cambia a través de la transformación de Cristo. Eso es lo único, hermanos, que sucede en nosotros, que cuando Cristo está en nuestras vidas, hermanos, somos capaces de cualquier cosa, hermanos. Somos capaces, hermanos, de ir a donde sea, hermanos, y hacer muchas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles, hermanos, de que en el mundo, hermanos, existen como 194 países, hermanos. Y hay como 10 países en el mundo, hermanos, que no celebran Navidad. No los busqué, hermanos, pero ya más o menos ustedes saben cuáles son los países que no celebran Navidad. Hay muchos países, ¿verdad?, que no celebran, ¿verdad?, pero la gran mayoría, hermanos, celebran Navidad. La gran mayoría, hermanos, de los países del mundo, hermanos, tienen su tradición, hermanos. Y hay unas tradiciones muy bonitas, ¿verdad? Por ejemplo, la tradición de Austria, donde dice que 4 semanas antes de Navidad ponen una corona en cada casa de ellos y ponen 4 velitas. Y en cada semana, hermanos, van prendiendo una velita hasta llegar a la 4ª velita. Y ya cuando prenden, hermanos, la última velita, entonces reparten los regalos a toda la gente. Y bueno, en el mundo, hermanos, se celebra en diferentes formas, hermanos, y se comen cosas diferentes. Algunos, en mi país se come el pavo, hermanos, o la gallina bien horneada, o tamales, hermanos, son muy tradicionales en nuestros países, ¿verdad? Mientras que en otros, hermanos, comen diferentes cosas. En Bolivia hacen un caldo como un caldo de res, hermanos, muy diferente que nosotros, hermanos. Y a nosotros es extraño para nosotros porque esas cosas en ese tiempo no, ¿verdad? Pero allá en Bolivia sí hacen, hermanos, es diferente, hermanos, y esperan, hermanos, la Navidad con mucha ansia, hermanos, con mucha expectación, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? En cada lugar hacen algo, pero... Y en los Estados Unidos, pues nosotros aquí, ¿verdad?, que estamos aquí,
también, ¿verdad? Queremos celebrar, ¿verdad? Ese día, aunque quiero recalcar, hermanos, ya que estoy aquí delante de ustedes, de que no es exactamente este día que nosotros estamos celebrando que nació Jesús. Porque en realidad Jesús, no sabemos qué fecha nació Jesús, ¿verdad? No sabemos, pero nosotros, hermanos, no pecamos, hermanos, de ninguna forma en celebrar el nacimiento de Jesús, por cuanto Él es nuestro Salvador, hermanos, y lo vamos a celebrar hasta que muramos nosotros, hermanos, porque es nuestro Cristo, hermanos, quien vino a dar la vida por todos nosotros, y estamos sumamente agradecidos con Dios, hermanos. Yo creo que no puede caber esa palabra de agradecimiento en nuestros corazones, hermanos, de decirle gracias, 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 Cristo, por haber venido un día, por haberse cumplido esas 69 semanas de Daniel 9:24, donde Daniel, hermanos, estuvo ahí, hermanos, recibiendo esa profecía de que un día vendría ese Mesías, hermanos. Un día un pueblo que estaba en tinieblas miraría la luz, hermanos. Y que un pueblo, hermanos, que no había tenido la oportunidad de servirle a Dios, tendría la oportunidad de venir a sus pies, hermanos, y adorarle, hermanos, como ahora nosotros estamos adorándole en espíritu y en verdad, hermanos. Eso nos agrada mucho a nosotros, hermanos. Cuando se cumplieron, hermanos, los 450 años, hermanos, después de la reconstrucción del templo, hermanos, nació Cristo, hermanos. Y en los 483, hermanos, es cuando el Cristo, hermanos, se cumplen las 69 semanas de Daniel y fallece Cristo, hermanos, por nosotros, hermanos. Así es que Cristo, hermanos, ha hecho una obra grande, grande, pero grande en nosotros, hermanos, de la que nosotros tenemos que estar agradecidos, hermanos. Y en nuestro corazón debe estar, hermanos, de que si Cristo, hermanos, ha hecho semejante cosa por nosotros, hermanos, nosotros, hermanos, debemos seguirle a Él, hermanos. Debemos enfocarnos más en Jesús, hermanos, más que en las tradiciones, enfocarnos en aquel que nos ha dado la vida, hermanos, en aquel, hermanos, que vino un día, hermanos, siendo, hermanos, Rey de Reyes, siendo Señor de Señores, hermanos, porque allá Nabucodonosor, hermanos, se le llamó Rey de Reyes, pero Rey de Reyes no como el Rey de Reyes de nosotros, hermanos, que vive y permanece hasta el día de hoy, sigue siendo Rey, hermanos, sigue reinando todavía en nuestros corazones y sigue reinando en todo el mundo, hermanos. Ese Rey de Reyes, hermanos, nació, hermanos, pero imaginablemente, hermanos, en un lugar, hermanos, del que no cualquiera podía imaginarse, hermanos, que podía sucederle. Y vino a una mujer, hermanos, sencilla, a una mujer virgen, hermanos, y en una unión hipostática, hermanos, de la que es difícil que nosotros podamos describir y que hacer una señal exacta de lo que sucedió allí con la obra del Espíritu Santo, hermanos. Se llegó aquello, hermanos. Un embrión, hermanos, apareció en el vientre de María, hermanos, sin tener que ver, hermanos, con ningún esposo, hermanos, más que con la unión, hermanos, que hubo del Espíritu Santo, con la sombra, con el momento, hermanos, allí del Espíritu Santo, podemos decir, hermanos, se formó un embrión. Algo imaginable, algo que no podemos, ni la ciencia puede explicar, hermano, pero sí sucedió. Y esto de lo que estamos hablando, hermano, no es una fábula, no es algo inventado por el hombre, hermano. Esto es lo que Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, ha hecho por todos nosotros, hermanos. Y esto lo vamos a gritar en los 4 cabos del mundo, hermano, que así es, que nosotros no lo hemos inventado, que es de Dios. Y que nadie, hermanos, podrá borrar semejante cosa, hermanos. Pero aquí, hermanos, cuando llegamos, hermanos, en el capítulo 1 del libro de Mateo, hermanos, uno de los 2 con Lucas, hermanos, que nos describen, hermanos, acerca del nacimiento de Jesús, hermanos. Se dice, hermanos, que visitó a María, hermanos, el Espíritu Santo. Pero en Lucas nos describe a nosotros, hermanos, de que hubo un censo, hermanos, y que José y María tuvieron que ir, hermanos,
al lugar que a ellos les pertenecía, a Belén. Y estando allí, dice la Biblia, hermanos, que le vinieron los dolores a María. Y que no habiendo un lugar especial para ellos, tuvo que dar a luz, hermanos, en un pesebre, hermanos. Y allí en el pesebre, hermanos, acostó al niño envuelto en sus ropitas. Qué bello, hermanos. Qué hermoso, hermanos, lo que Dios nos enseña a nosotros. Algo, hermanos, que debe llevarnos a nosotros, hermanos, a pensar de que si Dios, hermanos, siendo el dueño de toda la tierra, hermanos, pudo haber usado el palacio más hermoso y más decorado de aquel entonces, hermanos, para que su hijo naciera allí. Mas sin embargo, hermanos, no sucedió así. Mas sin embargo, hermanos, no hubo un lugar, hermanos, especial para él. Y es que en aquellos entonces, hermanos, había un montón de gente, hermanos, allí en Belén, hermanos, porque iban a ser registrados, hermanos, por el gobierno. Y en aquel entonces dicen, hermanos, que no existían los hoteles, hermanos. Que la gente de aquel entonces, hermanos, tenía ese corazón de albergar a todos aquellos, hermanos, caminantes que venían a su pueblo o que llegaban, hermanos, a tocar a su puerta. Y en la gran mayoría de aquellas casas, hermanos, el piso de abajo lo usaban, hermanos, para el pesebre de sus animales, para darle comida a sus animales, para albergar a sus animales del frío por la noche o para guardarlos, hermanos, de los ladrones. Y en el siguiente piso, hermanos, es donde albergaban a las familias y a los visitantes. Era así, hermanos, que cuando llegó, hermanos, la familia de Jesús, hermanos, su madre y su padre, hermanos, estaba lleno aquel lugar, hermanos. Y la única opción, hermanos, que quedó en ese instante, hermanos, es, hermanos, ir al sótano y tener su bebé allí donde estaba la vaca, el buey, el burrito, donde estaba, hermanos, la ovejita allí, hermanos. Ahí, hermanos. Pero Dios quiso, hermanos, mostrar humildad, hermanos, para que nosotros comprendamos su reino, hermanos. Porque nosotros tendemos, hermanos, a vanagloriarnos, hermanos. Apenas tenemos unos chirajitos nuevos, hermanos, y ya nosotros, hermanos, ya nos creemos, hermanos, bastante. Y entonces Dios quiso mostrarnos a nosotros, hermanos, de que nosotros, hermanos, tenemos que aprender humildad. Tenemos que aprender sencillez, hermanos. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, venimos, hermanos, de casas sencillas, hermanos? Donde el vecino lo miraba a usted, hermano, cuando se acostaba, hermano. Porque tenía hoyos para mirar para adentro, hermanos. Donde miraban a la fulana, a la sutana cocinando, hermanos, en la cocina. Ese era el tipo de, hermanos, de vivienda que nosotros teníamos, hermanos. Pero eso no quiere decir que éramos humildes, hermanos. No, porque algunos éramos altaneros a pesar de eso, hermanos. Yo me recuerdo de una familia, hermanos, que eran bien pobrecitos, hermanos. Y ellos vivían en la casa, hermanos, del dueño de aquella finca. Bien pobrecitos, hermanos. Y cuando venía la temporada de café en diciembre, hermanos, cortaban mucho café y hacían mucho dinero, hermanos. Y se compraban con ese dinero, hermanos, los mejores zapatos, los mejores pantalones, hermanos. Porque ellos querían aparentar, hermanos, que ellos estaban prosperados, aunque estaban viviendo un puchitil, hermanos. Pero con ser eso, hermanos, quiero decirles, hermanos, que no llegaba ahí, hermanos, el asunto, sino que cuando ya se les terminaba el dinero, hermanos, y ya no podían comprar otra cosa, hermanos, se ponían su ropa buena, hermanos, para ir a trabajar. Porque ya no podían, hermanos, comprar más ropa.
Cristo a nosotros, hermanos, nos enseña cosas que nosotros tenemos que aprender, hermanos, en esta vida. Cómo nosotros, hermanos, yendo en el camino, hermanos, podemos, hermanos, entender mejor las cosas cuando Cristo nos enseña a nosotros, hermanos, en la humildad, hermanos. Y cuando hablamos de humildad, hermanos, nos queremos esconder. Porque a nosotros nos gusta, hermanos, aparentar. Aparentar lo que no tenemos muchas veces. Y tristemente, hermanos, quiero decirles que hay algunos en estas temporadas, hermanos, se endeudan, hermanos, en tarjetas de crédito, le sacan al 401k, hermanos, para comprar regalos, hermanos, y no hay nada malo, hermanos, en regalar, hermanos. No hay nada malo, hermanos, en acordarse, hermanos, de darle un regalo a alguien. No hay nada de malo, hermanos. Pero hay gente que llega al extremo, hermanos, en que se endeuda, hermanos, con sus tarjetas de crédito porque no tienen un fondo para comprar, hermanos, todo lo que necesitan. Y la cosa, hermanos, no llega hasta allí, hermanos. Algunos no pagan sus diezmos durante ese tiempo, hermanos, porque lo usan para comprar esos regalos. No dan mucha ofrenda o no tienen para dar ofrenda porque ya se gastaron el dinero en los regalos, hermanos. Y eso es un extremo, hermanos, al que Dios no quiere llevarnos a nosotros, hermanos, en estas Navidades, hermanos. La Navidad para nosotros, hermanos, debe ser un tiempo de alegría, de gozo, hermanos, pero no para estar, hermanos, apurados, hermanos. No es para estar afligidos, hermanos, porque no podemos dar o porque esto y porque el otro, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos que pensar bien, hermanos, realmente en lo que nosotros estamos metiéndonos cuando vamos a celebrar, hermanos, especialmente en la Navidad, hermanos. Queremos hacer muchas cosas, hermanos, y tal vez no está en nuestras posibilidades, hermanos. Y eso, hermanos, es un pecado, hermanos, del cual esta Navidad debe enseñarnos a nosotros y debe de decirnos: voy a celebrar la Navidad, pero voy a hacerlo de una forma ordenadamente, donde Dios le agrade lo que yo voy a hacer, hermanos. Saben, hermanos, que lo mejor, hermanos, que ha dado Dios para nosotros, hermanos, es a su Hijo Jesucristo. Y por ello, hermanos, a nosotros, hermanos, no nos ha cobrado absolutamente nada a nosotros, hermanos. No nos está pidiendo algo imposible a nosotros, hermanos, sino que nos los ha dado a nosotros, hermanos, para que nosotros, hermanos, podamos, hermanos, disfrutar a ese Dios que nos ha traído paz a nosotros, hermanos, que nos ha traído ese contentamiento a nosotros, hermanos. La Biblia, hermanos, nos dice, hermanos, en Isaías 14, hermanos, de que Dios, hermanos, nos enviaría a su Hijo y que nacería de una mujer virgen y que se llamaría, hermanos, el Salvador de todos nosotros. El Salmo 130, hermanos, allí, hermanos, se hace mención, hermanos, de que Cristo, hermanos, el Mesías sería el Salvador de Israel, hermanos. Y ahora, hermanos, que nosotros, hermanos, ya hemos presenciado eso, hermanos. Ahora que nosotros ya sabemos de esta Navidad, hermanos. Ahora nosotros, hermanos, sabemos de que Dios ha traído, hermanos, más que una Navidad, hermanos, una grande salvación a nuestras vidas, hermanos. Porque aunque no existiera este día de Navidad, hermanos, este 24, hermanos, nosotros de todas formas, hermanos, celebraríamos a Cristo, hermanos. Celebraríamos, hermanos, esa grande obra que ha hecho en nuestros corazones, hermanos. De cómo, hermanos, el mundo, hermanos, estaba convulsionado, hermanos. De cómo el mundo lleno de pecado, hermanos.
Dios, con ser así, hermanos, envió a su Hijo, hermanos, aunque Él sabía, hermanos, que no lo iban a aceptar, que no lo iban a recibir, hermanos, como allá lo dice en el primer capítulo de San Juan, hermanos, que a los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron, hermanos. Con ser así, hermanos, el Señor Jesús, allá en Hebreos, hermanos, el capítulo 10 dijo, heme aquí, envíame a mí. Aquí está mi cuerpo, aleluya. Dios, hermanos, envió a su Hijo, hermanos, para remisión de nuestros pecados, hermanos, para que nosotros ahora, hermanos, vivamos una vida consagrada para Dios, una vida, hermanos, que le agrade al Señor, una vida, hermanos, en la que nosotros, hermanos, podamos estar satisfechos, hermanos, una vida en la que podamos experimentar una libertad, hermanos, un gozo, una paz, hermanos, donde, hermanos, los problemas pueden tener remedio, hermanos, donde las dificultades, hermanos, pueden arreglarse, hermanos, donde, hermanos, la aflicción, hermanos, puede transformarse, hermanos, en un momento, hermanos, de victoria para nosotros, hermanos, cuando podemos agarrarnos, hermanos, directamente de la mano de Dios, hermanos. No se nos va a escapar a nosotros, hermanos, una felicidad, hermanos, cuando nosotros, hermanos, dejamos que Dios, hermanos, tome control no solamente de nuestro corazón, hermanos, sino que también de nuestra mente, hermanos, porque cuando vienen los malos pensamientos, hermanos, nosotros podemos con autoridad decir, en el nombre de Jesús, no necesito ninguna basura, yo necesito solamente pensar en Cristo, pensar en Dios, pensar en la fidelidad que yo debo tener para con Dios. Así es que, hermanos, este tiempo, hermanos, es realmente un tiempo muy, pero muy hermoso, hermanos, en el que nos da la oportunidad, hermanos, a nosotros para hacerlo público y decir que Jesucristo un día nació, hermanos, de una virgen, hermanos, y que creció, hermanos, y que Él, hermanos, vino, hermanos, a predicarnos el evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación, hermanos. Salvación, hermanos, que muchos están dejando perder. Salvación que muchos están dejando pasar de sus vidas, hermanos. Algunos, hermanos, han tenido la oportunidad de estar muchas veces, hermanos, dentro de un templo, hermanos, mas sin embargo se han ido vacíos, hermanos, porque no han querido dejar que Cristo, hermanos, venga, hermanos, a transformar sus vidas, hermanos, porque el hombre lo que necesita no es más pecado. El hombre lo que necesita no es más droga. El hombre lo que necesita no es más cerveza. El hombre lo que necesita no es más alcohol. El hombre lo que necesita es la paz de Dios. El hombre lo que necesita es el perdón de Dios, la seguridad de Dios de que Dios va a cambiar las situaciones. Hay felicidades, hermanos, hoy en Navidad, hermanos, para muchos, hermanos. Pero desgraciadamente, hermanos, aunque celebran, hermanos, su fiesta, y aunque dicen, hermanos, que lo celebran por Jesús, hermanos, pero en realidad, hermanos, están celebrando una costumbre solamente. Están celebrando simplemente algo que tras año, hermanos, se hace, hermanos. Yo quiero recordarme, hermanos, en los tiempos cuando estaba pequeño, yo me recuerdo que mi mamá, hermanos, todas las navidades, hermanos, ponía un arbolito. Ella, hermanos, conseguía, no sé cómo, hermanos, un troncón de un palo de café, pero eran las raíces, hermanos, que son bellas las raíces de los palos de café, hermanos, se hacen bien bonitos. Entonces mi mamá conseguía una cosa de esas y lo adornaba, hermanos, y alrededor ponía los soldaditos de hilo vasco y de todo eso por allá, ¿verdad? Y entonces esa era una alegría, hermanos. Pero quiero decirles, hermanos, que aunque mi mamá adornaba y ponía un árbol, hermanos, y ponía cosas ahí de adornos, hermanos, muchas cosas, muchos monitos bonitos con los que yo quería jugar, pero no podía porque eran de ahí, hermanos, ¿cómo le dicen? Del nacimiento. No podía hacer eso, hermanos. Yo quería, me gustaban, pero no podía tocarlos. Pero, hermanos, quiero decirles, hermanos, que aunque cada año, hermanos, se hacía todo eso como una tradición, hermanos, y que habían, hermanos, cohetes, hermanos, y que había alegría en nosotros, hermanos, podíamos decir un momento, instantáneo aquello, hermanos. Con ser así, la familia, hermanos, estaba separada.
Mis padres estaban separados, hermanos, podemos decir, no separados, divorciados, no digo nada de eso, sino que digo que estaban juntos, pero no estaban revueltos. Cada quien, hermanos, por su lado, hermanos. Uno dormía en su camita y el otro dormía en su camita. Mi mamá le servía la comidita, hermanos, y le lavaba su ropa, mi papá y todo, pero no se hablaban, hermanos. De nada servía, hermanos, aquel, hermanos, nacimiento, aquella Navidad, hermanos, porque no cambiaba para nada la actitud de mis padres. La familia seguía peor, hermanos. Aquello seguía horrible, hermanos. Las peleas, hermanos, los gritos, las malas palabras, hermanos, no faltaban, hermanos, en mi casa. Quizás dirá usted, por ahí voy yo. Por ahí estoy yo. Tengo problemas porque aunque pongo mi árbol de Navidad y lo adorno de todo lo que quiero, no puedo tener paz con mi familia. No puedo tener paz con mis hermanos. Y el nacimiento de Cristo, hermanos, vino, hermanos, para traernos luz a nosotros. Vino, hermanos, para que esa relación se reintegre, porque hay muchas familias, hermanos, quebradas. Hay, hermanos, gente, hermanos, que no han podido unir, hermanos, las amistades, hermanos, por una simple cosa, hermanos. Por una simple palabra, por una simple situación, hermanos. Ahora están quebrados, están divididos, hermanos. Y ella quisiera mandarle un regalo a él y él quisiera mandarle un regalo a ella, pero como no se hablan, no pueden hacer ese asunto, hermanos. Porque hay una guerra, hermanos, y no se hablan y no hay amistad entre ellos, hermanos. No ha habido reconciliación, hermanos. Y para nosotros, hermanos, la Navidad, hermanos, debe ser una Navidad en la que nos reconciliemos, si es posible, todos nosotros, hermanos. Donde el padre se reconcilie con sus niños, donde, hermanos, los abuelos, hermanos, puedan, hermanos, volver a tomar su lugar como abuelos que son, hermanos, porque hay abuelos, hermanos, que no conocen el último nieto porque ya no lo llevan a su casa. Porque cada vez que van hay una pelea, hermanos. Hay situaciones de esas, hermanos, que están sucediendo, hermanos. Yo no sé si estará sucediendo aquí entre nosotros, hermanos, pero me imagino que allá afuera eso es muy común, hermanos. Pero entre nosotros, hermanos, debe cambiar esa actitud, hermanos. Entre nosotros, hermanos, debe ser algo diferente, hermanos. Y es que nosotros en Cristo hemos aprendido algo muy distinto, hermanos. Porque cuando mi hermano a mí no me habla, hermanos, yo voy con mi hermano y le doy la mano, hermanos. Yo voy con él, hermanos, y le digo, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hermano. Eso es, hermanos, lo que viene, hermanos, a hacer en nuestras vidas, hermanos, la palabra de Dios. Cuando Cristo, hermanos, está morando en nosotros, hermanos, nosotros, hermanos, vamos a poder, hermanos, ser libres, hermanos, por la vida de Cristo, hermanos. Porque Cristo, hermanos, nos ha amanado a nosotros, hermanos. Porque Él mismo dijo, hermanos, de su interior dice, a brotar ríos de agua viva. Y esto sería, dice, del Espíritu Santo que recibirían muchos, hermanos. Y nosotros, hermanos, la mayoría de nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, hermanos. No podemos decir que no podemos amar porque no somos bautizados con el Espíritu Santo, porque eso es mentira, hermanos. Es una gran mentira. Nosotros, hermanos, estamos para recordar algo muy hermoso, hermanos, y algo muy precioso, hermanos, que se hizo, hermanos, hace ya más de 2000 años, hermanos. Dios cumplió, hermanos, enviando, hermanos, a su Hijo unigénito para que naciera, hermanos, en un lugar, hermanos, tan humilde, hermano. Y saben que Él se hizo pobre, hermano, dice la Biblia, el apóstol Pablo en Corintios diciendo que Él se hizo pobre, dice, para enriquecernos a nosotros, hermanos.
nosotros, hermanos, hemos sido enriquecidos, hermanos, con la palabra de Dios, hermanos. Hemos sido enriquecidos con su gracia, hermanos. Hemos sido enriquecidos para perdonar, hermanos. Hemos sido enriquecidos, hermanos, para tener un mejor conocimiento, un mejor entendimiento, hermanos. De tal manera, hermanos, que ahora en adelante, hermanos, ya no vamos a ser simples religiosos nosotros, hermanos, que venimos a sentarnos, hermanos, y que decimos, yo pertenezco a la Iglesia de Dios de Peniel, sino que usted tiene ya una relación más personal con Dios, porque el Cristo que nació en el pesebre vino a nacer en su vida y está viviendo ahí, no se ha salido, y usted quiere seguir adorando a Dios aún cuando sale de la Iglesia de Dios Peniel. Porque ya no queremos ser religiosos. Queremos apartar la religiosidad nosotros, hermanos, hacerla a un lado y comenzar a tener esa relación más personal con Dios. Reconocer más a Cristo en nuestros corazones, hermanos. Entender más a Dios ahora, más que nunca, hermanos, en nuestra vida, hermanos. Y de esa forma, hermanos, vamos a cumplir el mandamiento que dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y luego a tu prójimo como a ti mismo. Quiero que se pongan de pie, hermanos.